esta parashá empieza a ponerse más profunda y más interesante. Viene la expresión: no profanará su descendencia entre su pueblo, porque yo, Hashem, lo santifico. Esto viene en Vayikra, capítulo 21, versículo 15. O sea, ¿quién profanará su descendencia? O sea, aquel que mancha su descendencia. Y aquí viene algo muy fuerte. Aquí se refiere específicamente al precepto que está en contra, y lo dice literalmente el Zohar, de eyacular semen en vano. Pues ese que lo hace, aquel que practica el onanismo, no es merecedor de contemplar el rostro de la Shejina. Y ese es considerado un rasha. Ojo, voy aquí a hacer una explicación. La gente a veces confunde con poco conocimiento que un rasha es una persona mala o malvada. No es así. Rasha es quien vierte su semen en vano, quien practica la masturbación o quien trae almas del lado izquierdo. Ojo y cuidado con esta palabra. Literalmente dice esto. Se refiere a aquel que emite el semen de su miembro con la mano o a través de una mujer indigna. Ya hemos mencionado que es una mujer idólatra. Y ya hemos aclarado lo que es la idolatría. Es decir, cualquier mujer que tiene en ella ego, orgullo, arrogancia, celos, envidia, ira, enojo, sentimientos de tristeza, depresión, etc. No quiero seguir la lista. Eso es una mujer idólatra. Y voy a profundizar. Aquí el Zohar aclara también algo muy importante. Algunas personas preguntan, bueno, pero si una mujer no puede concebir, porque a lo mejor tiene un proceso bajo un tratamiento médico, o una mujer ya de edad más avanzada, que está en su proceso de menopausia, por ejemplo, ya no es fértil, ya no puede concebir, ya sea por edad o por infertilidad, causas naturales. Aquel que vierte su semen dentro de una mujer en estas condiciones, eso no es considerado emisión de semen en vano. Literalmente estoy leyendo textos del Zohar. Y profundiza, por favor, esto es un texto muy fuerte, lo advierto. Profundiza qué es una mujer indigna. Una mujer indigna, lo dice el Zohar, es una vasija indigna, para así no manchar su descendencia, pues quien eyacula su semilla en algo indigno, mancha su descendencia. Y advierte, ay de aquel que mancha su descendencia. Y a esto hace referencia el Zohar a la mujer divorciada, a la mujer que es una prostituta, es decir, que se ha vinculado promiscuamente con otros hombres, a la mujer viuda. Ojo, o a una mujer contaminada. Y ya hablamos de lo que es esa contaminación. Así es que aquí, ¿quién alza la mano para decir yo soy una mujer digna? Y lo comento
también para ver quién puede alzar la mano y decir, yo soy un hombre puro. Explicamos ampliamente en la Parashá Mishpatim las consecuencias o juicios que están asociados de todos los antecedentes de la actividad sexual. Aclaramos perfectamente que una mujer divorciada, es decir, que tuvo ya un esposo, hay un espíritu dentro de ella que pelea contra el nuevo esposo. Hablamos también, como consecuencia, de que en este ejemplo que acabo de dar, por supuesto en una mujer que fue ya contaminada en ese sentido sexualmente, o una mujer que enviudó, existe más aún esta fuerza que finalmente va a generar conflicto y va a generar problemas con sus futuras parejas o su futura pareja. Y es que nos empecinamos en querer voltear y ver a la persona y no entender de dónde viene el problema. ¿Por qué? Porque no queremos observar las leyes del cielo, no queremos entender las leyes de causa-efecto que están literalmente expresadas en el Zohar. Estos juicios que están asociados con la condición sexual de la mujer, el sumo sacerdote no puede asociarse con ellas. Y entonces me preguntaba un alumno, ¿cómo le hago entonces para conseguir mujer? Y ese es un precio que hay que pagar. Ese es un ticket que hay que pagar. No llega solo en la vida. Y eso lo aprendemos con lágrimas. Pero es que aclara el Zohar que la situación de pureza y santidad no es algo que proviene de afuera. No es algo que viene, no es porque simplemente esta mujer es atractiva, hermosa, bella o tiene una bonita personalidad. No. Esa condición de pureza y santidad es algo que viene de dentro de la persona, que nace en la persona. Es decir, Akadosh Baruj Hu usa al sacerdote que es santo, que es ayudado por un hombre purificado. Es decir, que es santificado por su propia pureza. Santo quiere decir separado. Y entonces, ¿quién hace santo al pueblo de Israel? ¿Quién separa al pueblo de Israel? Pues quien lo separa es el propio Akadosh Baruj Hu. ¿Y para qué lo separa? Para el servicio de sus propósitos en la creación. No es un estatus, es una responsabilidad. El problema es que ni el hombre ni la mujer entiende desde muy temprana edad cuál es su responsabilidad para efectos del Creador. Nosotros creemos que estamos en este mundo para encontrar una bella y mujer hermosa y las mujeres un hombre guapo, atento y de gran calidad humana. Y no entendemos que el propósito de encontrar pareja es el servicio al Creador, por lo cual nos implicaría una disciplina muy distinta. Ojalá sepamos enseñar esto a nuestros jóvenes. Entonces, el servicio de nosotros es para el propósito de la creación. No es un estatus. ¿Y cuál es la contraprestación? Porque si es un servicio, tiene que haber un pago. Que a ese que está para el propósito de la creación, la Shejinah le cuida, le asiste, le libera y le saca del exilio. Ese que hace este pacto, este compromiso con el Creador, es directamente la presencia divina la que le cuida
lo protege, lo libera y le saca del exilio. Y cuando hablamos de exilio, es decir, también le quita lo ignorante y le comparte su sabiduría, que es la Torá. Y entonces así comprendemos que la Torá no es para todos. Es para todo aquel que quiere asumir esta responsabilidad y que quiere hacer una entrega para el propósito del servicio al Creador. Entonces, ¿dónde vemos esto? En donde está escrito, que es en Devarim capítulo 30, versículo 3. Entonces, Yud-He Vav-He, tu Elohim, hará que regrese tu cautiverio y tendrá compasión de ti. Es decir, Akadosh Baruj Hu regresará junto con Israel del exilio. No es que el pueblo de Israel regresa del exilio solito. No. Akadosh Baruj Hu con su Shejinah le acompaña y lo regresa del exilio. Luego vamos a ver pequeño espacio de Rayam Emna, pastor fiel, que es Moshe Rabenu, que se le revela a Rabbi Shimon Bar Yochai mientras está en su cueva. Y explica por qué no puede tomar esa calidad de mujer un sumo sacerdote. Y todo el mundo dirá, bueno, pues si es el responsable de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, pues claro, no se va a poder contaminar. Ah, muy bien, es lo que nos está explicando la Parashá. Pero, ¿qué calidad de mujer explica Rayam Emna? Solo una mujer virgen y una mujer inmaculada. Dice, porque la mujer es parte del hombre. Por lo tanto, como un sumo sacerdote debe ser íntegro y sin mancha, su esposa debe ser equivalente a él. Tú eres hermosa, amada mía, no hay mancha en ti. Eso lo dice en el Shir HaShirim, capítulo 4, versículo 7. Por eso aquel que pierde su semilla en una mujer indigna, mancha su propia alma. Y porque el sacrificio, dice el Zohar, es un regalo. ¿De qué está hablando? Claro, porque nosotros ya hemos dicho que presentar una ofrenda al Creador es precisamente entrar al santuario de forma correcta. Y no se puede mandar un regalo al rey más que por medio de un hombre íntegro, que es el opuesto del otro lado. Literalmente dice el Zohar, por eso la mayoría de las familias paganas son defectuosas con respecto a su esposa, quien es una ruina. Y dice, L-I-L-I-T, tiene una demonia que está asociada con vertir semen en vano. Está manchada. Por eso, antes de que vayas a reclamarle a tu pareja, a tu esposo, le vas a reclamar algo. Fíjate si antes esa vasija no estaba manchada. Porque primero había que entonces reparar la vasija para efectos de que no vinieran estados de juicio posteriormente con esa pareja. Así es que de ahí también viene una responsabilidad y un continuo error en la forma también como un hombre selecciona a una mujer. Ojalá nos hubieran enseñado esto hace muchos años, a todos, hombres y mujeres. Explica Rayam Emna, esta es la razón. Es decir, la Vav, que es Zerampin, es llenada con Yud-Hei, que es Jochma y Binah. Porque el secreto de la Vav, de Yud-He Vav-He, son Jochma y Binah.
o sea, Yud Hei Vav. El nombre de Akadosh Baruj Hu, el nombre del tetagrama, uno de lo que representa la fuerza creadora, Yud Hei Vav Hei, tiene la raíz de el secreto, dice, de la Vav, son Jochma y Binah. Es decir, lo que va a traer juicio o clemencia es lo que nace de Jochma y Binah. Cuando la persona solamente conecta con la parte emocional, trae juicio. Tiene que venir un pensamiento, lo que ya incluso explicamos como lo que era la ofrenda quemada. Tiene que venir de un pensamiento muy depurado de Jochma y Binah. Entonces ahora me voy a ir más rápido. Dice, la Vav, que es de Irampín, es llenada con Yud Hei. Porque el secreto de la Vav, de Yud Hei Vav Hei, son Jochma y Binah. O sea, formarían Yud Hei Vav. Y al final, la última Hei es Malhut, que es una copa llenada con bendición de Hashem del lado derecho. Esta Hei, que es Malhut, es puro juicio, pero es gobernada con la Vav, que es misericordia. Y Yud Hei son los Mohin, los cerebros, que son los que determinan lo que vendrá. Todo esto que acabo de explicar es el mecanismo, cómo se generan los eventos en este mundo. Explica cómo funciona la fuerza creadora. Esto es llamado la mano de Hashem, la mano de Dios. Pero cuando no hay control de la Vav, es decir, cuando no hay pureza sexual, entonces dice, Yud Hei Vav Hei viene para exigir castigo sobre el ganado de Egipto. ¿Por qué habla de ganado y de Egipto? Es decir, cuando el hombre se comporta como un animal, y de Egipto, es decir, porque solamente conecta con los placeres de su cuerpo, con el deseo de recibir. El Zohar hace referencia a una persona que tiene defecto en un ojo, es decir, a un mal ojo. ¿Qué es el mal ojo? Aquel que modifica la realidad en una forma negativa. Eso es el mal ojo. Fíjate que salí de viaje, me fue muy mal, me pasó esto. Tengo una pareja, pero es muy malo, hace muchas cosas negativas, pasa esto entre nosotros. Toda esa palabrería que lo que genera es malo, de ahí se deriva, viene como una consecuencia del mal ojo. Es decir, toda la realidad la modifica de una forma negativa. Y viene una historia donde en el mismo Zohar le preguntaron a una persona que tenía mal ojo. Fíjense qué interesante historia. Le preguntaron a una persona que tenía mal ojo, ¿quién es el hombre más feliz en el mundo? Y respondió, un hombre rico es el más feliz en el mundo, pero cuando es separado de su riqueza, es el más miserable en el mundo. Esa es una persona que tiene mal ojo. Y aclara el Zohar, cualquier hombre que tenga un defecto no debe acercársele. Uno no debe acercarse a personas que tengan ese defecto. Toda persona que hable con negatividad, uno no debe acercársele, porque esa persona tiene la virtud de transformar la realidad positiva en una realidad negativa. Cuidado. Alejémonos de esa situación. A mí la verdad me hace mucha crisis cuando alguien se expresa de una forma negativa. Debemos de tener cuidado en ello. Y aclara el Zohar, cualquier hombre que tenga un defecto no debe acercársele a ese hombre.
y explica en relación a este mismo tema. Y dice, una cosa es Torá y otra cosa es testimonio. La Torá es la Torá escrita, que es Zeir Anpin. Y el testimonio es la Torá oral, que es Malhut. Cuando Malhut es construido por Zeir Anpin, es llamado completo. Pero dice, ata el testimonio, sella la Torá. Es decir, el nudo de la vida debe ser atado desde arriba para que sean uno. La Torá escrita y la Torá oral son entonces inseparables. ¿Y qué es lo que sucede? Que el mundo lo que conoce es la Torá escrita. En el mejor de los casos, hablo del pueblo de Israel. En general, el mundo en general lo que conoce son una bola de traducciones muy imprecisas y además con una serie de tremendas variaciones de lo que es la Torá original. En la Torá no podemos modificar ni un punto. Y sin embargo, ¿cómo es posible que hay cientos de traducciones donde cambian las palabras, el orden, los enunciados? Todo eso es erróneo. La Torá escrita es exacta y está unida a la Torá oral, que es el sentido místico, es decir, la explicación del sentido literal. No se pueden separar, porque si no, entonces empieza la discusión de lo que quiere decir la Torá escrita, y cada quien le da la interpretación que quiere, y ahí está un problema. ¿Qué ha hecho usar la Torá escrita? Lo que ha sucedido es que en este uso se utiliza la Torá escrita sin conocimiento. Vuelvo a repetirlo, sin conocimiento, y lo repito una vez más, sin conocimiento de la Torá oral. Entonces, todas las religiones que leen la Biblia, más bien una traducción de la Biblia, y no tienen conocimiento de la Torá oral, no tienen conocimiento ni comprensión de lo que está hablando. Luego entonces, tienen caminos separados, no se encuentran. De la misma forma, hay dos sefirot del árbol de la vida que van unidas siempre, que son Netzach y Od. Van unidas. Dice el Zohar, son como dos piernas que soportan Zeir Anpin. Y así también Zeir Anpin y Malhut también deben ir unidas. Todo debe ir unido. Por eso, y pone una expresión de Malkitzedek, rey de Shalem, es decir, rey de lo que es completo. Shalem, completo. Malkitzedek es Malhut, rey de la integridad, pues en Shalem está su tabernáculo. Así lo dice el Salmo 76, versículo 3. Todo esto hace referencia a que el sacrificio debe ser hecho en forma saludable, y quien tiene un defecto no debe acercarse. Esto está en Vayikra, capítulo 21, versículo 18. Por lo tanto, aquel que tiene un defecto, que tiene algo dentro de sí que no está bien, que no está saludable, así literalmente lo dice el Zohar, no debe acercarse a hacer ese sacrificio al tabernáculo. No debe tener una relación sexual. Va a precipitar juicio. Eso es en realidad, dice el Zohar,
un sacrificio defectuoso. Es decir, que hay fisuras dentro de nosotros. Pero no se refiere a que Akadosh Baruj Hu no habita en quien tiene un defecto, como un ciego, un cojo, la nariz aplastada o algo superficial, como lo dice en Vayikra, capítulo 21, versículo 18, sino que dice que Akadosh Baruj Hu habita en el que tiene espíritu contrito y humilde. Porque dice, Akadosh Baruj Hu levanta a quien se humilla. Por eso el sacerdote no podría tener defecto, ningún defecto. Vayikra, capítulo 21, versículo 17, así lo dice. El sacerdote no podrá tener ningún defecto. Ahora comprendemos que si el sacerdote no iba a tener ningún defecto y el sacerdote iba a sacrificar un animal, este tampoco tenía que sacrificarse con algún defecto. Y ya sabemos que toda la metáfora asociada con el sacrificio es de nuestro propio animal. Por lo tanto, es aclarar que nuestro sacrificio debe ser sin defecto. Y que cuando nosotros quitamos ese animal de nosotros, ese defecto, lo tenemos que hacer impecablemente, es decir, sin defecto. Tremenda tarea que nos deja el Zohar de reflexión. Y dice la frase, porque no puedes ofrecer un regalo defectuoso a tu gobernante. Pues ese sacrificio es defectuoso en la fe. Dice el Zohar, cualquier hombre que tenga un defecto no debe acercarse. ¿Qué nos está diciendo? Que todos nosotros, cuando precipitamos con nuestra boca o con nuestra sexualidad y dentro de nosotros hay un defecto, lo vamos a expresar en nuestras emociones. Y eso va a generar juicio sobre nosotros, en lugar de hacer la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo y entonces precipitar bendición hacia nuestra vida. Por eso es que mi maestro dice, si no va a ser de palabras de Torah, mejor no abras la boca. Ahora lo comprendo. Por ello, Akadosh Baruj Hu promete que él hará a los hijos de Israel íntegros. Ojo, no es que los hijos de Israel se hagan íntegros. Es Akadosh Baruj Hu quien los hace íntegros. Ahí entendemos por qué es que las cosas que nos suceden en nuestra vida es Akadosh Baruj Hu el que nos lo envía. Porque Él es el que está haciendo de nosotros esa integridad. Y que no haya nadie manchado entre ellos, porque Él los perfeccionará. Por lo tanto, entendemos que todas las situaciones de rectificación que nos vienen a nuestra vida provienen del Creador. Pues ellos son ese avatar del Creador. Y dice, son como mi vestimenta. En Job, capítulo 38, versículo 14. Es decir, el pueblo de Israel es la vestimenta del Creador. Es el avatar del Creador. Y tras este texto viene algo muy fuerte. Que así, en la época de la resurrección, así como entraron en la tumba, así saldrán de la tumba. Si entraron cojos o ciegos, así se levantarán con la misma vestimenta. La vestimenta se refiere al cuerpo. Por eso la importancia de mantener la pureza en el mismo. De hecho, el Zohar asegura que así como una persona llegó a la tumba, así va a regresar a la vida, con los mismos defectos e impurezas, a fin de que nadie se queje que fue otro
el que volvió. De ahí lo delicado en trabajar, en perfeccionarnos y mantener la pureza. Pues claramente, yo creo que nadie quiere volver a pasar los mismos procesos que ya hemos intentado superar en una vida anterior. Mientras estudiaba, me preguntaba por aquellos que se tatúan, que no comen kosher, que están en la promiscuidad, y me pregunto, cuando mueran, ¿qué será de ellos? Y viene una reiteración de algo que ya hemos explicado, pero con un matiz muy fuerte por parte del Zohar. Dice el texto en la Torá, en Vayikra, capítulo 22, versículo 27, cuando un toro, un cordero o una cabra recién nacido, entonces estará 7 días bajo su madre. Rabbi Yossi dice, tu justicia es como las grandes montañas, tus leyes son de gran profundidad, Hashem. Tú preservas al hombre y a la bestia. Esto es tremendo. Voy a explicar. Aquí hace alusión a que la justicia es Malhut y las montañas celestiales son llamadas montes de árboles de bálsamo puro. Se refiere a Binah. Mientras el hombre hace esta unión entre Malhut y Binah, se levanta para un mundo de misericordia. Ojo con lo que voy a decir. Mientras el hombre hace esta unión, se levanta para un mundo de misericordia. Pero cuando el hombre no hace esta unión, dice el Zohar, sus juicios son todos iguales, a hombres y animales. Repito, cuando el hombre no hace esta unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, sus juicios son todos iguales a hombres y animales, ya que el juicio no tiene misericordia. ¿No es diferente el juicio que viene a un hombre y a un animal cuando el hombre no hace esta unión? Por eso dice, tus leyes son de gran profundidad. Es decir, es la ley, se refiere a la Torá, que es pura misericordia. Desciende a ese grado de Malhut, que es puro juicio, para perfeccionar al mundo. Y tiene compasión de todo. Y con esa misericordia busca restaurar al mundo. ¿Cuál es la situación en común? Que cuando el hombre se comporta como una bestia, la misma ley aplica para los hombres y para las bestias. Y luego explica que así como un bebé tiene que pasar mínimo por Shabbat para ser circuncidado, quiere decir que su alma se ha afianzado, su neshama se afianza al bebé y entonces sobrevive, se puede circuncidar. De la misma forma, una bestia también tiene que pasar mínimo 7 días antes de ser separado de su madre. Porque el nombre de la persona, dice el Zohar, se adhiere a Hashem después de los 8 días. Y nosotros sabemos que nunca se le nombra a un bebé hasta que no pasa el primer Shabbat, es cuando se libera su nombre, porque su alma, que tiene relación con su nombre, se adhiere al Creador. Porque la madre representa Binah. Y la circuncisión es la unión de Binah con Malhut. Cuando el hombre hace esta unión, son llamados santos, porque se elevan al grado celestial llamado santidad, que es Jochma. ¿Y qué es Jochma? La meditación cabalística. Y explica el Zohar, porque las demás naciones no se adhieren a él.
Por eso dice el Zohar, cuando saliste de Seir, cuando marcaste fuera del campo de Edom, la tierra tembló y el cielo cayó. Esto viene en Shoftim, Jueces, capítulo 5, versículo 4. Porque Edom son todas las naciones que están asociadas a una mecánica materialista, individual, el deseo de recibir. Edom es Roma, pero repito, no se refiere a la Roma física, sino a la extensión del sistema occidental romano que está presente en todas estas naciones de gobiernos que oprimen a su gente. Porque Akadosh Baruj Hu le ofreció la Torá a Esav, pero estas naciones no aceptaron ese pacto y por lo tanto hay un velo hacia el mundo espiritual basado en toda esa materialidad que les ciega. Por eso, la mayoría de las religiones necesitan grandes templos, grandes iglesias, para efectos de poder representar su espiritualidad, cuando precisamente la espiritualidad lo abarca todo, lo visible y lo invisible. Y esa es la diferencia de quien es Rosh Li, Israel. La permutación Rosh Li es conecto con mi cabeza. Por eso el Zohar prohíbe, y voy a mencionarlo aquí, literalmente enseñar la Torá a los incircuncisos. Pues dice, ese es falso a dos pactos, al pacto de la Torá y al pacto del justo y a la congregación de Israel. Dice el Zohar, es falso a la Torá, falso a los profetas y falso a las escrituras. Ahora vamos a explicar qué significa cada uno de estos. Falso a la Torá se explica en el texto que está en Devarim, capítulo 4, versículo 44. Y dice, y esta es la Torá de Moshe que puso delante de los hijos de Israel. Es decir, no la puso delante del pueblo, no, la puso delante de los hijos de Israel, que es un estado de conciencia. Luego explica, falso a los profetas, porque dice, y todos tus hijos son enseñados por Hashem, no por otros. Por lo tanto, es falso aquel profeta que dice que él como profeta es quien enseña. Pues está escrito en Isaías, en Yeshayá, capítulo 8, versículo 16, todos tus hijos son enseñados por Hashem. Es decir, es Dios quien enseña a sus hijos. No necesita intermediarios. Ni los profetas son los que enseñan al pueblo de Akadosh Baruj Hu. Falso a las escrituras, porque dice, él estableció un testimonio en Jacob y puso la Torá en Israel. ¿A dónde puso la Torá? En Israel. Esto está en el Salmo 78, versículo 15. Y también en el texto, ciertamente los justos alabarán tu nombre. Por lo tanto, ¿quiénes son los que comprenden la esencia de los secretos? Los justos, los que conocen la Torá, los que son testimonio de Jacob, los que pusieron y reciben esa Torá dentro de ellos, que es Israel. No aquel que tiene un libro con una escritura, sino el que guarda Torá dentro de él. Por eso está prohibido enseñar la Torá a los incircuncisos. ¿Quiénes son los justos? Explica el Zohar. Es Yesod de Zeirampín.
es la congregación de Israel llamada justicia, porque quien no es circuncidado o no ha entrado en su pacto, dice el Zohar, no alabará, es decir, no sabe cómo meditar los diferentes nombres, no alabará su santo nombre, no sabe ir a la tierra de Israel, no sabe habitar en esa tierra, lo cual es el estudio de la Torah. Es decir, no utiliza su sexualidad con pureza y su intención no está en meditar los nombres correspondientes, está en cualquier otra cosa, pero no en la meditación cabalística. Cuando una persona es circuncidada, el despertar de la luz del nefesh, es decir, de su alma primaria, es despertado desde arriba. Y si merece estar ocupado en la Torá, hay un despertar adicional que es removido de él. Y ese es llamado ruach, es decir, el alma emocional, intelectual. Si cumple mandamientos de la Torá, entonces hay otro despertar adicional provocado llamado la luz de la Neshama, que ya es el alma que conecta de la intelectualidad hacia la espiritualidad. Y si esa persona, merece estar casado y procrear hijos justos y enseñarles el camino de la Torá, ese es íntegro en todo sentido, porque alcanzó la luz de Hayá. Así lo explica el Zohar. Es decir, ha quitado los velos del mundo espiritual y tiene acceso a los 4 mundos, o lo que son los 4 cielos, Asiyá, Yetzirá, Beriá y Atzilut. Aquí me recordé, abro un paréntesis, una oración que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y uno les pregunta, ¿cuáles son los cielos? Bueno, que reside esta sabiduría en el pueblo de Israel, Asiyá, Yetzirá, Beriá y Atzilut. Eso depende de cada persona en lo individual. Quitar los velos del mundo espiritual depende de cada persona en lo individual. Por eso quien estudia y se entrega completamente a los secretos de la Torá, explica mi maestro, en la era mesiánica es el Mashiach el que hace la circuncisión del corazón. A aquellos que desean adherirse a ese pacto y al comprender la Torá, entonces van a tener todo el deseo de circuncidarse porque ahora comprenden la razón de ello. Pero, ¿de qué habla el párrafo, regresando a este texto, de un animal recién nacido que estaba con su madre 7 días? ¿Qué es ese animal recién nacido? Tiene los mismos atributos un animal recién nacido cuando nace que cuando muere. Cuando un hombre, un ser humano, una mujer, tiene los mismos atributos cuando nace y cuando muere, literalmente es comparado con un animal. Por el contrario, el hombre, creado por Akadosh Baruj Hu, tiene la capacidad de ascender si así lo desea. De lo contrario, regresa a la tumba tal cual como nació. ¿Ahora se entiende la analogía? Por eso, para que un animal fuera aceptado como ofrenda quemada, tenían que pasar 7 días bajo su madre. Es decir, su alma tiene que ser afianzada. Tenía que pasar por un proceso de rectificación. Son 7 sefirot. Dice, para que su fuerza se asiente sobre éste. Y viene algo hermoso. Pues así como la fuerza de un animal es asentada después de 7 días de la semana, de la misma forma es necesario que la fuerza del alma se asiente 7 días en un ser humano, pues solo existe
a través de la luz del Shabbat, y entonces podía ser circuncidado. Pues esa fuerza que recibe tanto el animal como el alma del hombre se refiere a la frase y completó Elohim en el séptimo día su labor que hizo, que está en Bereshit. Hasta entonces, ese animal o ese ser humano es considerado terminado desde el plano de la fuerza que le sostiene. Pues esa fuerza es su nefesh animal, es decir, el alma primaria que sostiene tanto animales como seres humanos. Por eso, de 1 año a los 7 años, recibe el nefesh, el alma basal, el alma animal. De los 7 a los 14, el ser humano recibe el ruach, que es el alma intelectual. Y de los 14, el alma emocional. Y de los 14 a los 21, recibe el alma intelectual. Termina de recibir esa alma intelectual espiritual, y después de los 21 es que ya termina de recibir la neshama. En teoría, si el hombre supiera conectar con su neshama, no envejecería después. Pero el envejecimiento es la muestra del dominio del nefesh. Y todo lo anterior tiene referencia en la salida de Egipto, donde usaron sangre para marcar los dinteles de sus puertas. Pero había 2 sangres ahí: la sangre de la circuncisión y la sangre del Cordero Pascual, explica el Zohar. La sangre de la circuncisión implica lo puro, y la sangre del Cordero Pascual, que es un dios egipcio, es un dios de lo impuro, porque la primera sangre, la de la circuncisión, representa Yesod de Serampín, y que es una sangre que representa la pureza sexual. La segunda sangre representa Malhut, que es lo impuro, y es así como estas 2 sangres son la unión del mundo espiritual con lo físico, que es realmente el ser humano que alcanza el Olam Haba, el que une el mundo espiritual con el mundo físico. Y ese es el significado de en tu sangre vive. ¿Qué nos enseña esto? Que el mundo espiritual puede transformar el mundo físico, que lo puro puede con lo impuro, y que a través de la pureza sexual es posible vencer la impureza del mundo de Egipto. Es decir, Egipto, que es Mitzrayim, viene de la palabra mitzar, que significa angosto. Angosto es el cuerpo. El Zohar explica en su versículo 67 de esta parashá que la letra Yud es la perfección total, porque todo el nombre de Yud Ke Vav Ke, toda la fuerza está contenido en ella. La Yud es la semilla. Toda la fuerza creadora está contenida en ella. ¿Cómo lo sabemos? Porque la letra Yud, cuando se deletrea, se lee Yud Vav Dalet. La Yud de Yud Vav Dalet representa el mundo de Atzilut. La Vav de Yud Vav Dalet representa Zein Anpin. Y la Dalet representa Malhut. Dice, no leas Dalet, de Delet, puerta. Luego entonces, todos los mundos se perfeccionan a través de la meditación. Luego entonces no solamente hablamos de la semilla física, no, hablamos de la semilla que sembramos en el mundo espiritual, que después se refleja en el mundo físico. Sin embargo, también dice que la letra Hei de Yud Hei es la perfección total, pues también es equivalente a una Yud.
porque la Yud se deletrea Yud Vav Dalet. Y la letra Hei es una Dalet con una Vav y se origina también por una letra Yud. Luego entonces, Yud y Hei de Atzilut están unidas en la perfección total, pues contienen las mismas formas, ya sea por su forma o por su escritura. Y la verdad, cuando leí esto dije, sería demasiada casualidad que tengan las mismas formas y la misma escritura, la Yud y la Hei. Así pues, dice el Zohar, todas las letras del nombre de Yud He Vav Hei se perfeccionan en sí mismas al mismo nombre. Ahora vamos a ver un secreto. Dice que estará en hebreo lo dice, ese animal, dice Vejayá. Entonces estará durante 7 días debajo de su madre. Y la palabra estará se dice Vejayá. La palabra Vejayá tiene las mismas letras que Yud He Vav Hei. Es el mismo secreto de la Yud. Luego entonces, los 7 días son todas las sefirot que están incluidas en la palabra Vejayá o en la Yud. Por eso es que a través de la Yud podemos perfeccionar todos los mundos. A través de la meditación cabalística podemos perfeccionar todos los mundos. Pero viene un super sod, como dice mi maestro. Quiere decir que son 7 días que están debajo de su madre. Y si la madre es Biná, está debajo de la que ha parido, la que dio a luz, que es Biná. Y dice, ha parido 7. Son los 7 días de Sukkot. Porque mientras la estéril, en hebreo Akará, ha parido 7, aquella que tiene muchos hijos se ha vuelto desdichada. Así lo dice en el libro de Shemuel, capítulo 2, versículo 5. Mientras que la estéril ha parido 7, aquella que tiene muchos hijos se ha vuelto desdichada. No solamente está hablando del caso de Haná, la historia, sino esto es toda una metáfora que está hablando de las naciones que no son de Israel, que tienen muchos hijos, pero en esencia su fuerza es Elohim, donde solo reside la fuerza natural y el rigor. A donde tenemos incluso en Sukkot que sacrificar 70 toros. Y estos 70 toros, dice el Zohar, son disminuidos en número cada día. Por eso es aquella que tiene muchos hijos que se ha vuelto desdichada. Entonces hay un símil en la sangre de la circuncisión que ocurre después de los 7 días que eleva la pureza. Ese es el Sod. Al igual que los 7 días de Sukkot, conectan con Gesed y elevan Seirampín, e Israel busca ascender más y más. Así como son 7 días de Sukkot, donde se hace un sacrificio de 7 días, 70 toros para las naciones que van decayendo poco a poco, de la misma forma hay 7 días en la pureza de la circuncisión que hace que Israel se eleve más y más. Y sabemos que en Sukkot hacemos una corrección de la parte sexual. Hay un super sod ahí. Dice, las naciones descienden más y más y jalan de arriba hacia abajo. Así es su deseo. Obtener, recibir y recibir. Por eso, en el caso de Israel, viene
un texto en Bereshit, que es capítulo 28, versículo 14. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Conocemos muy bien esta frase. Y en Bereshit 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Entonces, a ver, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y luego dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Ah, aquí hay una elevación. El polvo de la tierra se eleva a las estrellas del cielo. Es decir, se adhieren a un estado cada vez más y más elevado. En otro tema nos habla el Zohar de nunca apegarnos a actos de crueldad. Y viene un aspecto muy interesante porque muchas veces no entendemos cuando a veces estamos muy apegados a la Torah y de pronto nos vienen situaciones muy fuertes. Y esto tiene muchas veces que ver con acciones de nuestro pasado. Casi deberíamos de llevar una cronología de los hechos de nuestra vida, el día, la hora en la cual lo hicimos, porque después se vienen los reflejos de estas acciones. El Zohar nos dice que debemos de nunca apegarnos a actos de crueldad, ni en un ser humano, ni tampoco con los animales. Pues cuando aplicamos crueldad, viene una situación de karma idéntica de regreso para nosotros. Eso se llama midah keneged midah, es decir, de la misma forma como tú actúas con los demás, de la misma forma Akadosh Baruj Hu actúa contigo. Y esto aplica, por supuesto, también a otros seres inferiores como son los animalitos. Y encontré un secreto que no sabía dónde es que estaba este secreto. Y es que dice que la cría de un animal sigue a su madre. Repito, que la cría de un animal sigue siempre a su mamá. Pues en realidad no se sabe quién es el padre. Pues obviamente sabemos que una hembra puede de pronto copular con más de un macho, pero la cría no se equivoca. La cría, en lugar de buscar al papá, siempre busca estar apegada a la mamá. Y en Vayikra, capítulo 22, versículo 28, dice, ya sea vaca u oveja, no sacrificarán a esta y a su cría. Y luego dice, el mismo día. Es decir, que cuando hay una vaca y una oveja, no se sacrificará el mismo día a la cría y a la madre. Pero esto es curioso, porque pregunta el Zohar, si fuera angustioso para el animal sacrificar a su cría, pues podría hacerse ese sacrificio en un edificio diferente sin que viera el animal, lo cual, de hecho, se puede hacer. Entonces, ¿qué significa eso? La Escritura dice que no puede ser en un día y se refiere a otra cosa. Y es que cuando una persona despierta una acción en el mundo de arriba, después viene el reflejo de lo mismo en el mundo de abajo. Lo que nosotros despertamos en el mundo de arriba, a decir Jochma y Binah, después se refleja en el mundo de abajo, en Malhut. Cuando nosotros actuamos con bondad, esa misma acción nos sigue y nos protege posteriormente el momento en que lo necesitemos, no necesariamente el mismo día. Pero cuando nosotros actuamos misericordiosamente abajo, despertamos misericordia sobre ese día. Y dice, ese día es coronado por la persona, como si dejara un depósito que lo protege en ese día esa persona. Así pues, debemos de sembrar muchos días así.
De la misma forma, cuando actuamos cruelmente en un día, despierta lo mismo en ese día y permanece ese día con ese saldo para ser cruel con él y destruirlo. En la medida que sea ese hombre así, así también será medido por el cielo. Por eso debemos omitir todo acto de crueldad. Por otro lado, viene un tema diferente donde Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que cuando hay un decreto de hambruna, es directamente Akadosh Baruj Hu el que decreta el mismo. No manda un mensajero. La hambruna es literalmente una especie de corrección directamente del Creador. Y esto se explica de la frase, y vio Jacob que había grano en Egipto. Y esto es muy interesante. Habla de cuando había una gran hambruna, y Jacob en la Torah dice, y vio Jacob que había grano en Egipto. Pero inmediatamente en el siguiente renglón, dice, y Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué se miran los unos a los otros? Y es que hay que explicar. Si hay grano en Egipto, pues no pueden mirar los unos a los otros. ¿Qué sentido tendría esta frase? No tendría sentido gramatical. ¿Cuál es la conexión entonces entre la segunda frase y la primera? Pues hay un gran secreto. Esto nos explica el secreto para no pasar hambre. Dice que un hombre saciado no debe mostrarse lleno. Es decir, le dice Jacob a sus hijos que había grano en Egipto y los hijos se voltean a ver unos a otros así como, pero nosotros no tenemos hambre, nosotros tenemos mucho grano, ¿por qué nos dice esto nuestro papá? Ese es el secreto, ahí está un gran error. Dice que un hombre saciado no debe mostrarse lleno, pues indica una mancha arriba y rechaza la palabra del rey. Lo que quiere decir, ¿por qué se miran unos a otros? Porque crean un defecto arriba y abajo y niegan la declaración del rey. Es decir, había hambruna, pero ellos tenían abundancia. Sin embargo, lo veían como si Akadosh Baruj Hu no hubiera decretado la hambruna, lo cual existía. Jacob tenía mucho grano, pero no deseaba comerlo, excepto cuando ellos regresaron para que su acción no fuera considerada defectuosa. De la misma forma, aquí quiero darles una explicación más elevada. Sabemos que el grano, conforme a la Torah, es el sod, es el secreto. Nunca debemos darnos así por satisfechos de que ya sabemos los secretos y que ya sabemos mucho, sino al contrario, sentirnos siempre con el deseo de saber más y de profundizar más y más. Nunca mostrar arrogancia, nunca mostrarse satisfecho, sino aceptar que siempre hay algo más para nosotros con seguridad. La frase, y alzó Aarón su mano sobre el pueblo y lo bendijo, en Vayikra, capítulo 9, versículo 22, ¿por qué dice en singular su mano y no dice las manos? Porque aprendemos que se debe alzar la derecha sobre la izquierda para exhibir una sola acción, que todo acto de abajo debe ser despertado primero arriba. De forma inmediata este texto empieza a hablar el Zohar del shofar, que es exactamente el mismo efecto. Sonamos el shofar para despertar una acción desde abajo, a fin de despertar una acción correspondiente arriba.
Ese es el secreto de Malhut. Malhut es el acto de abajo y Binah es el despertar de arriba. Cuando meditamos el acto, también arranca la meditación abajo, pero despierta la acción arriba. Todo el poder está en saber excitar desde el mundo de abajo lo que viene en el mundo de arriba. Y para eso es que aprendimos las meditaciones. Pues de la misma forma, acerca la Torá el tema relacionado con los mandamientos. Todos los mandamientos, las mitzvot, nos dice Shamor Vezahor. Guardarán y recordarán. Recordarán es masculino, es arriba, y guardarán es femenino, es abajo. ¿Pero qué es esto? Que hay un acto que es hacer los mandamientos, pero hay que conocer la kavaná, las intenciones del acto que hacemos. No solamente cumplimos por cumplir, eso es ser religiosos, no inteligentes. La kavaná es arriba, la intención es arriba, y el acto de cumplir el mandamiento es abajo. Ambos van juntos. Así como la Torá y la Torá escrita son inseparables, el acto de cumplir el mandamiento es inseparable de conocer la intención o la meditación que se hace durante dicho acto. Por eso son 613 mandamientos, que es la suma total de masculino y femenino, y recuerden y guarden, es Zeirampin y Malhut.